Entre los más frágiles entre nosotros están las personas con discapacidad. Algunos de ellos sufren un rechazo basado en la ignorancia, basado en los prejuicios, que los convierte en marginados. Las instituciones civiles tienen que apoyar sus proyectos con el acceso a la educación, al empleo y a los espacios donde se expresa la creatividad. Hace falta programas, iniciativas que favorezcan la inclusión. Y sobre todo hacen falta corazones grandes que quieran acompañar. Y es cambiar un poco nuestra mentalidad para abrirnos a las aportaciones y abrirnos a los talentos de esas personas con capacidades diferentes. Tanto en la sociedad como dentro de la vida eclesial. Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros. Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de la atención de la sociedad y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa. Hoy en esta celebración de San Andrés, la liturgia nos propone este Evangelio de San Mateo, donde está la llamada de los primeros discípulos y entre ellos pues está San Andrés, claramente ahí junto a Simón Pedro. También se nos hace ver que eran trabajadores de la pesca, pescadores, que los llama también, pues, siendo hermanos, ¿verdad? Simón Pedro es su hermano Andrés y Santiago y Juan, también el Señor llama así a veces a los hermanos a participar en la misión. Y Jesús es muy claro, les hace la llamada: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y eso es lo que ellos hicieron. Ellos dejaron las redes y siguieron al Señor, dejaron la barca, siguieron a Jesús, comenzaron ese caminar en torno al Maestro, detrás del Maestro, siguiendo las huellas del Maestro, que los llevaría hasta la muerte también. Simón Pedro murió crucificado, lo recordamos, murió en Roma, y San Andrés también murió crucificado, una cruz griega, no es la cruz romana, es una cruz como una X, más o menos, ¿verdad? Y así, según la tradición, así murió San Andrés. Es un santo muy, muy venerado en la iglesia de Oriente, la iglesia de habla griega, que hablan griego, o se proclama el Evangelio en griego. Ahí lo tienen como uno de los patronos principales, y como hemos oído en la introducción también, porque él fue evangelizador, fue hasta allá a predicar la palabra de Jesús, llevar el mensaje, y por esa fidelidad al Señor derramó la sangre en testimonio, como mártir. Entonces nos enseña a nosotros, ¿verdad?, también a disponernos a seguir a Jesús, a escuchar la llamada del Señor. Vean ustedes cómo Jesús nos llama desde nuestra vida común. Uno diría, a ver, el Señor va a buscar personas para trabajar en su reino, y bueno, pues que se vaya a buscarlos a la sinagoga, o que se vaya a buscarlos a las escuelas de los rabinos, donde se estudiaba la palabra de Dios, la Torá, la ley, donde la memorizaban, etcétera. Y fíjense cómo Jesús más bien va ahí al lugar de trabajo, donde la gente está trabajando,
Y ahí es donde Jesús los llama, ahí junto al lago de Galilea, mar de Galilea o lago de Tiberíades. Ahí el Señor fija la mirada en estos 4 personajes que van a ser los primeros apóstoles que Él va a llamar. Y así también Jesús nos mira a nosotros, en nuestro ambiente diario, nuestro ambiente de trabajo, y el Señor ve todas las posibilidades que tenemos para poderle servir, para poder trabajar con Él en la construcción del reino de Dios, y nos destina, ¿verdad?, así a ser pescadores de hombres, ¿no? Así como si el Señor, por ejemplo, pasara ahí por los colegios, los que están en colegio o por la universidad, y el Señor va fijando la mirada en ustedes que están ahí, los jóvenes, y el Señor los llama, los pone a trabajar también, a ser pescadores de hombres, a echar las redes, a pescar para Cristo. Y otros pues en otros ambientes, ¿no? Algunos de ustedes donde trabajan atienden personas y tienen contacto con personas, ahí tienen que ser pescadores de hombres también. O sea, tienen que dar testimonio de Cristo donde estén, testimonio de amor, de fidelidad, de verdad, ¿verdad? Todo eso. Si no pueden ser ambientes ajenos, ¿verdad? Los ambientes de trabajo no pueden ser ambientes ajenos a la fe. No necesariamente que se tenga que estar en oración ahí todo el tiempo, ¿no? Que hay lugares donde hacen oración cuando inician a trabajar o cuando terminan, en algunos lugares. En México hay una fábrica, no sé si todavía sea así, de chiles, La Morenita. Todos los días ahí en la fábrica rezan el rosario. O sea, paran labores y se ponen a rezar el rosario. Es curioso, o sea, los dueños son muy católicos, ¿no? Y así le hacen, ¿no? Y hay muchos lugares también que centros de trabajo tienen las imágenes ahí, la imagen de la Virgen de Guadalupe o así, o el Sagrado Corazón de Jesús. Y ahora que viene el 12 de diciembre, en muchos lugares, fábricas, talleres, nos piden a los sacerdotes ir a esos lugares y celebrarles ahí la misa, o al menos hacer una celebración de la palabra, ¿verdad? O sea, es curioso, ¿no? Pero bueno, así es una forma pues de que la fe se viva también en el centro de trabajo, ¿no? Que no sea ajeno a la vivencia de nuestra experiencia de Dios, ahí también hacerlo presente, pero sobre todo es con la vida, ¿verdad? Con el testimonio, con el buen comportamiento, con la caridad, con la justicia, con la verdad. Ahí es donde nosotros vamos anunciando a Cristo, y ojalá el Señor suscite más apóstoles, más evangelizadores. A los jóvenes, Juan Pablo II les decía: jóvenes, sean apóstoles de los jóvenes. Sean apóstoles de los jóvenes. Apóstol quiere decir enviado, ¿verdad? O sea, vayan a esos jóvenes y llévenles la buena nueva, la buena noticia. Porque si nadie les anuncia a tiempo la buena noticia, se pierden. Ustedes vean cómo se va descomponiendo la sociedad. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes están cayendo en las redes, por ejemplo, de la droga? Tal vez no tuvieron una persona que a tiempo les advirtiera y los preservara, los vacunara de caer en eso, ¿no? ¿Cuántos están cayendo en las redes de la promiscuidad, de la prostitución, que se están corrompiendo también? Porque a lo mejor nadie les presentó a tiempo la belleza de la pureza que Cristo quiere que vivamos, ¿verdad? Bienaventurados los limpios de corazón. Y así, entonces, jóvenes, sean apóstoles de los jóvenes. Por eso nos alegra mucho que este Adviento
han respondido ya, creo que son 30 jóvenes que van a misionar. O sea, hay un aumento, qué bueno, ¿no? Porque en la Semana Santa, las misiones de Semana Santa, creo que eran 12, ¿no? Y ahorita van a ser 30 ya, los que ya tomaron el primer taller y tomarán el segundo después. Entonces, a mí me alegra mucho porque quiere decir que se está despertando la actividad en los jóvenes, la actividad evangelizadora. Están trabajando, qué bonito eso. Y pues hay que llevar el mensaje. Hoy nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, dice aquí, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? Ustedes piensen, ¿no? Los presos, ustedes piensen, los jóvenes que andan en la droga, los jóvenes que andan en el alcoholismo, los que están en la cantina, ¿cómo van a oír hablar de Él si no hay quien se lo anuncie? ¿Cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Esto es hermoso, la necesidad de que haya misioneros, la necesidad de que haya evangelizadores, ser apóstoles, en el ambiente donde estamos. Entonces hoy San Andrés interceda por cada uno de nosotros para que seamos evangelizadores. En el Evangelio de San Juan se dice que San Andrés, cuando se encontró con Jesús, luego llevó a su hermano con Jesús. Y Juan Pablo II también lo presentaba como un modelo de promotor vocacional. O sea, alguien que tiene la experiencia de Cristo, que encuentra a Cristo e inmediatamente va y lleva a otros a Cristo. Hay una escuela de evangelización que se llama así, Escuela de Evangelización San Andrés. San Andrés. Porque San Andrés es modelo en esto. O sea, alguien que no se queda, no se guarda el tesoro, sino que va con otros y les dice, vente, hemos encontrado a Cristo, y lleva al otro a Cristo. Y ese otro a lo mejor va a ser más importante, entre comillas, que nosotros, ¿no? O sea, va a ser más reconocido en la iglesia. ¿Quién es más importante, San Pedro o San Andrés en la iglesia? San Pedro. ¿De quién hablan más los evangelios? ¿De Pedro o de Andrés? De Pedro, y los Hechos de los Apóstoles también. Sí. Pero, ¿quién llevó a Pedro a Jesús? Andrés. Por eso les digo, o sea, a lo mejor solo vamos a ser un instrumento para llevar a alguien a Jesús, y tal vez ese hermano después va a ser un gran evangelizador, un gran apóstol. Pero si nosotros no los llevamos, muchos se van a quedar sin conocer de Jesús, ¿no? Por eso me alegra mucho cuando yo veo que los jóvenes invitan a otros jóvenes, ¿no? Veo que algunos vienen, por ejemplo, a la hora santa, y vienen algunos, invitan a algún otro por ahí. Vente, vamos a la hora santa. O sea, qué bonito es eso, porque así como te invito, aquí no hay cine, pero ya no se usa casi, ¿no? Ya con los nuevos medios, ¿no? Pero bueno, ¿no? Te invito a tomar un café o cosas así, que los inviten a encontrarse con Jesús, a acompañar a Jesús a la hora santa, a la misa, o que los inviten a un retiro o así. Eso es bonito, ¿eh? Y eso nos lo enseña San Andrés, ¿verdad? Modelo de misionero, modelo de evangelizador, que sabe llevar a muchos, a llevar a otros a Cristo y dar testimonio hasta el final de Cristo. Que así sea. Nuestros niños han terminado su retiro de preparación para la primera comunión. Algunos
para el bautismo y también algunos para la confirmación. Es motivo de alegría muy grande el hecho de que estén preparando sus corazones para recibir al Señor, para que sean digna morada de el Dios con nosotros, el Emmanuel. Por eso ha sido toda una mañana llena de gracias, de confesiones, de charlas para preparar estos corazones, de oración, de alabanza al Señor. Y todo esto es motivo de acción de gracias para el Señor. Por eso pedimos a toda la comunidad parroquial que permanezcamos unidos en oración por las almas de estos niños y de algunos jóvenes, para que de verdad se preparen y sean morada digna, morada amorosa de aquel que tanto nos ama. El sacramento de la comunión, recordemos, es uno de los sacramentos de iniciación y como tal es base para la vida espiritual cristiana. Desde luego que la Eucaristía tiene un puesto especialísimo, el primero entre todos los sacramentos, porque nos dice el Concilio Vaticano II que es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Por eso preparar a nuestros niños y niñas para recibir el sacramento de la comunión tiene que ser algo hecho con mucho cuidado, con mucha dedicación, sabiendo que el tesoro que se les entrega en la comunión es el tesoro más grande que puede haber en toda la creación y más allá de ella, que es Dios mismo. Después de la consagración que el sacerdote hace sobre los dones, pidiendo que el Espíritu Santo venga sobre ellos y los convierta en cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro, ese pan ya no es más pan, aunque tenga apariencia de esto. Ese vino ya no es más vino, aunque también conserve las apariencias de vino, sino que se convierte en cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor Jesús. Y esta conversión no puede ser obra humana, es obra divina, que a través de las indignas manos del sacerdote se realiza en las especies de pan y de vino. Esta conversión el Señor la ha puesto en nuestras vidas para poder permanecer en Él. El capítulo 15 del Evangelio de San Juan lo explica muy bien. Permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, porque el que permanece en mí da mucho fruto. En cambio, el que no permanece en mí no da fruto, y sin mí no pueden hacer nada. Estas sentencias de este capítulo 15 de San Juan son clarísimas respecto de lo que el Señor nos ofrece en el pan de vida, de lo que Él nos da a través de la gracia de este sacramento. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí y yo en él. El misterio de la inhabitación, es decir, de la vida de Dios en nosotros y de nosotros en la vida de Dios, es un misterio que solo se puede vivir a través de la Eucaristía. No hay ninguna otra práctica cristiana que pueda alcanzar esto, al menos en la plenitud que la ofrece el sacramento de la comunión. Dios en mí y yo en Dios. Dios en nosotros y nosotros en Dios. Esto tiene que ver con la plenitud a la cual estamos llamados a vivir en el cielo y de la cual habló San Pablo en la segunda lectura de este domingo, cuando dice que Dios será todo en todos. Pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia de dejar que Él transforme nuestras vidas para que Él sea todo en nosotros y nosotros todos estemos en Él. La fiesta de San Andrés Apóstol, que ha coincidido justamente con este día
casi final de nuestra asamblea centra nuestra atención en el ministerio de aquellos a los que el Señor vio y llamó para comunicar una buena nueva. Los primeros discípulos, Andrés, Simón, Santiago y Juan. Jesús los mira e invita. El Evangelio en varias ocasiones pone ese énfasis en la mirada de Jesús. Y desde el principio, después de verles, nos damos cuenta de que se trata de una llamada común, una llamada en común a varios, como pretendiendo decirles que han de caminar juntos y juntos con Él desde el principio. Y ellos respondieron, dejándolo todo inmediatamente, nos apunta el Evangelio. El hecho de contemplar esa escena en una fiesta de los apóstoles y en una concelebración de obispos es motivo suficiente para honrar a aquella primera generación de discípulos evangelizadores. La mirada de Jesús transforma, entusiasma, cambia. Está claro que es un ver desde el corazón. Y Jesús nos mira desde el corazón de Dios. Nos mira con otros ojos, distintos de una mirada común que simplemente impresiona la retina. Fue la mirada que descubrieron aquellos hombres en Galilea, los leprosos, las mujeres, la pecadora, Zaqueo, los niños que se le acercaban sin miedo, los pequeños. Y es una mirada que se contagia, que nos anima a todos y todas a ver como Él vio. Queremos ver como Jesús, a quien llamamos la luz que brilla en las tinieblas de nuestra historia. Es lo primero que llama la atención en esta fiesta del apóstol. Estamos en la antigua, donde el santo hermano Pedro ejerció su humilde servicio. Estamos celebrando la Eucaristía junto a su tumba y nos impresiona siempre lo evangélico de su acción en favor de los pobres, en quienes vio, como San Francisco, el rostro de Cristo. Francisco vio el rostro de Cristo en aquellos leprosos que se cruzaron en su camino, en el camino de aquel joven potentado, comerciante rico, y que le cambió completamente. Estamos recordando que hace 800 años fue aprobada la regla de los franciscanos y San Francisco construyó el primer nacimiento, o pesebre, como se dice en otras latitudes. Esta tradición tan querida en nuestra tierra, en donde vemos la representación sencilla, casi infantil, del misterio de la presencia de Dios en la historia. Y recordemos que pocos fueron los que fueron capaces de descubrir en aquel pequeño niño de unos migrantes desconocidos a alguien excepcional. Vemos, por lo tanto, que siempre hay signos de esperanza en medio de la noche oscura, en medio de tiempos difíciles para la humanidad y para la Iglesia. Estamos invitados a ver más allá de lo que a primera vista superficialmente descubren nuestros ojos.
Lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón, decía Saint-Exupéry en El Principito. Ver cómo Jesús vio a aquellos hombres, rudos pescadores del lago de Genesaret, sin duda hombres sin poder, riqueza ni influencia. Pero Él vio a unos hermanos con los que podía compartir y a los que podía confiar su misión. Vemos también signos de esperanza en nuestras comunidades en Centroamérica. Esta reunión de los obispos anualmente nos hace ponernos al día y compartir las situaciones difíciles que nuestros pueblos viven. Pero vemos también el deseo de respeto a la ley y la democracia en nuestros pueblos, el deseo y la acción pacífica de manifestar, la sensibilidad y la solidaridad de muchos ante los migrantes, la vitalidad del laicado y en particular de las mujeres en muchas comunidades, la emergencia de los pueblos originarios, no como objetos, sino como sujetos en la historia, la confianza en Dios de tantas comunidades y de tantos hermanos y hermanas a pesar de todo. Vemos esos signos positivos en medio de la noche de nuestra historia. En nuestra reunión también vemos las angustias y los sufrimientos de nuestros pueblos por la complicada situación política y social de nuestra región. Vemos las crisis de los estados, agravadas por las actitudes corruptas de políticos, legisladores y juzgadores, que crean incertidumbre en el futuro. Vemos con dolor el drama de la migración forzada en búsqueda de mejores horizontes en la vida. Vemos la violencia y tantos desafíos que nuestra realidad nos impone. Ver la realidad con los ojos de Jesús nos llama a ver un campo en el que hay que sembrar, unos hombres y mujeres que esperan el anuncio del Evangelio, que es siempre urgente. San Pablo nos ha dicho hoy en la lectura: no todos han creído, pero ¿cómo van a creer si no han oído hablar de Él? Estamos ya casi al final de nuestra asamblea de este Secretariado Episcopal de América Central, SEDAC, en la cual hemos experimentado de nuevo, como desde hace 81 años nuestros predecesores, la fraternidad, la amistad, la experiencia sinodal, el caminar juntos. En medio de nuestras preocupaciones pastorales, vemos también que la comunión y participación es posible y se realiza en Centroamérica. Queremos ver que la reconciliación es posible, aún manteniendo nuestras legítimas diferencias en la sociedad y en la Iglesia. La visión de Isaías con la que comenzamos nuestras reflexiones de estos días nos inspira, como dice el capítulo 11 de Isaías. Serán vecinos el lobo y el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pasarán juntos y un niño pequeño los conducirá. Y luego, nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi monte santo, porque la tierra está llena del conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas del mar. Hasta ahí Isaías. Nuestra asamblea se da ahora en pleno camino sinodal de la Iglesia convocado por el Papa Francisco desde el 2021. Hemos compartido lo que significa este camino sinodal. Hemos escuchado con alegría y esperanza la experiencia de los hermanos obispos que participaron en la sesión del sínodo en Roma en el pasado mes de octubre
Y eso nos ha abierto caminos para que aprendamos también, y en nuestras diócesis y arquidiócesis aprendamos a escuchar, a discernir, a actuar juntos, a ir poniendo en práctica esta metodología que el sínodo va exponiendo. Nos anima el día de hoy en la fiesta de San Andrés volver a las fuentes de nuestro ministerio, al considerar nuestra misión como sucesores de los apóstoles en la tradición de la Iglesia, y nos anima a decirnos unos a otros como hermanos: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. O si no, correr sobre los montes, venir al aeropuerto desde varios lugares en avión. Renovamos nuestro compromiso al final de la asamblea de caminar juntos. Queremos ser factores de unidad en medio de las polarizaciones en nuestras sociedades. Queremos, como quiso Jesús, la unidad entre los cristianos. Nuestra tarea es promover la unidad que inicia en nuestras iglesias locales y sigue en la comunión entre todas las iglesias y en la comunión con la Iglesia de Roma y su obispo, el Papa. Unidad que se traduce en un ejercicio del episcopado, como nos sugiere el documento síntesis del sínodo, en mayor corresponsabilidad, sabiendo coordinar los diversos servicios y ministerios en la Iglesia, el papel de los presbíteros y los diáconos y de los laicos, hombres y mujeres, y los jóvenes, a quienes también hemos escuchado en las sesiones. Nos sentimos invitados a valorar las diferentes estructuras de sinodalidad que nos ayuden a hacer frente a los desafíos, nunca solos, sino como Jesús quiso y llamó a aquellos primeros discípulos apóstoles. Nos alienta su intercesión, nos sostiene. Y en este camino hacemos con todos ustedes, miembros del pueblo de Dios que peregrinan Centroamérica, el deseo de caminar, de apoyarnos, de respetar las diferencias, de coordinar de la mejor manera nuestras pastorales. Por consejo de los médicos, el Papa Francisco, con gran pesar, canceló su viaje a Dubái previsto del 1 al 3 de diciembre con motivo de la COP28. La decisión, comunicada por el director de la Sala de Prensa Vaticana, Matteo Bruni, se debe al estado de salud del pontífice, al que un TAC realizado el pasado sábado reveló una inflamación de los pulmones. Bruni explicó que aunque el cuadro clínico general del Santo Padre ha mejorado respecto a la gripe y a la inflamación de las vías respiratorias, los médicos han pedido al Papa que no realice el viaje previsto para los próximos días a Dubái. Era en ocasión de la 28 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Bruni agregó que, dado que el Papa y la Santa Sede siguen estando dispuestos a formar parte de las discusiones que tendrán lugar en los próximos días, se definirán lo antes posible las modalidades mediante las cuales esto podrá llevarse a cabo. El sábado tenía que pronunciar Francisco un discurso y el domingo debía inaugurar el Pabellón de la Fe dentro del recinto de la Ciudad Expo. Jorge Mario Bergoglio habría sido el primer papa en asistir a la Conferencia de las Partes, hasta el punto de mencionarla en gran parte de la exhortación Laudate Deum como una oportunidad de cambio en la que depositar la esperanza para un mundo que ve agravarse la crisis climática. El Papa, como lo dijo el domingo, tenía intenciones de recordar a los presentes en la COP28 que el clima que amenaza el mundo requiere la mayor atención y sobre todo compromiso. El miércoles, al final de la audiencia, Francisco tomó la palabra después de que un funcionario de la Secretaría de Estado leyera toda la catequesis y saludos debido a la dificultad del Papa para hablar por la inflamación en los pulmones. Tomando la palabra, el pontífice lanzó un llamamiento por el drama de Oriente Medio, que continúe la tregua en Gaza, que se libere a todos los rehenes y se permita el acceso a las ayudas. La invitación a no olvidar Ucrania, que tanto está sufriendo todavía en guerra. Pace, per favore. Paz. Paz, por favor, paz. La guerra siempre es una derrota. Todos pierden.
todos. Hay un grupo que gana mucho, los fabricantes de armas. Estos ganan bien, a costa de la muerte de otros. Tutti no, c'è un gruppo che guadagnano tanto, i fabbricatori delle armi. Questi guadagnano bene, sopra la morte degli altri. La voz es débil, pero la preocupación del Papa por el horror que está teniendo lugar en Tierra Santa y Ucrania a causa de la guerra es fuerte. Per favore, continuiamo a pregare per la grave situazione in Israele. Sigamos rezando por la grave situación en Israel y Palestina. Paz, por favor, paz. Espero que continúe la tregua en curso en Gaza para que todos los rehenes sean liberados y se siga permitiendo el acceso a las ayudas humanitarias necesarias. Affinché siano rilasciati tutti gli ostaggi e sia ancora consentito l'accesso ai necessari aiuti umanitari. Francisco ha pedido que no se desvíe la atención de la tragedia que se vive desde hace casi 2 años en Ucrania, donde continúan los ataques del ejército ruso y aumenta el número de víctimas. Chiediamo la pace. No olvidemos, hablando de paz, al querido pueblo ucraniano que tanto sufre, aún en guerra. Ya el domingo, al final del rezo del Ángelus, había hecho otro llamado pidiendo la oración por todos los pueblos desgarrados por los conflictos desde Oriente Medio a la martirizada Ucrania. Demos gracias a Dios, dijo, porque por fin hay una tregua entre Israel y Palestina. La oración, dijo entonces, es la fuerza de paz que rompe la espiral del odio, quiebra el círculo de la venganza y abre caminos inesperados de reconciliación. También dio gracias porque por fin ha iniciado la tregua entre las partes en Oriente Medio y recordó Ucrania, sobre todo la conmemoración de Holodomor, el genocidio perpetrado por el régimen soviético que hace 90 años causó la muerte por inanición de millones de personas. Antes de la audiencia general, ayer Francisco saludó brevemente al equipo escocés que el martes jugó en Roma un partido de la Liga de Campeones. Ganar, les dijo, es importante, pero lo es más el trabajo en equipo, ser íntegros para no sucumbir a la seducción de un deporte basado solo en el dinero. El postpartido no es ciertamente el de un partido cualquiera. El martes en Roma, en el campo del Olímpico, tuvieron un desafortunado partido de Liga de Campeones cuando perdieron contra el Lazio. Francisco le recordó que no importa ganar o perder, aunque sí cada uno lucha por ganar, pero la victoria no es el objetivo, esa puede ser la derrota. Es importante, les dijo, mantener el amateurismo, ese ser amateur donde el deporte es para el deporte y no una máquina de hacer dinero. La impronta financiera del gran deporte ha crecido mucho, señala Francisco, hasta el punto de correr el riesgo, a veces, de hacer que el fútbol sea interesante solo por razones de interés económico. En cambio, observa, en el ADN mismo del Celtic de Glasgow hay un valor diametralmente opuesto que recuerda la importancia de la solidaridad. El Celtic Football Club, después de todo, se fundó en 1887 con el objetivo preciso de aliviar la pobreza en la ciudad de Glasgow. Se trataba de una iniciativa verdaderamente caritativa en beneficio de los más pobres, de nuestros hermanos, dijo el Papa. Sean, les dijo, buenos modelos especialmente para los jóvenes. El alto nivel que están llamados a alcanzar no se refiere solo a su capacidad deportiva o a los requisitos clásicos necesarios para sobresalir, sino también a su integridad personal. En ese sentido, los hombres y las mujeres no solo deben ver en ustedes buenos futbolistas, sino también personas capaces de delicadeza, hombres con gran corazón, capaces de ser sabios administradores de los muchos beneficios de los que disfrutan debido a su afortunada posición social. Satisfacción por las buenas relaciones entre Paraguay y la Santa Sede, las expectativas del nuevo gobierno paraguayo en la lucha contra la pobreza y el compromiso por la paz. Estos fueron los temas tocados en la reunión con Parolin y Gallagher tras el encuentro del presidente Peña con el Papa en la Casa Santa Marta. Acompañado por su esposa y séquito, la audiencia de Peña Palacios con el pontífice se celebró en la Casa Santa Marta y no en el Palacio Apostólico debido a la salud del Papa. Tras sus conversaciones con el Papa, el presidente paraguayo se reunió en el Palacio Apostólico con el cardenal Parolin, secretario de Estado, acompañado por Monseñor Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales. Entre los temas que abordaron se tocaron el interés común como la protección del medio ambiente, la situación de los países de la región y el compromiso por la paz entre las naciones.